Escuchábamos recién un hermoso tema de Hiatus Kaiyote que vamos a asumir que se pronuncia molasés. Molasés. No sé, pero escuchen Hiatus porque es lo más lindo que les va a pasar en el año prácticamente. Ay, me alegro de que te haya pasado. Estoy enamorada. Que te haya pasado eso. Bueno, pasó Román de Correpi. Ahí vamos a subir el manual del pequeño detenido que nos ya pareció. lo subimos a Twitter porque tenemos una productora. Ah, bueno, esa community manager, productora. ¿Qué más? Todo. Rubia, sexy, atrevida. Soltera para el que quiera. Pavo, ¿te saludé yo hoy a vos? Ah, sí, te pregunté si habías menstruado y todo. Le preguntó la fecha. La fecha de cuándo menstruaba. Se suma, también esto estuvimos anunciando, nuestra primera columna de psicología. Mati, bienvenido. Muchas gracias, Liam. No te quiero desalentar, pero tenemos una de sociología hace como 6 meses y todavía no tiene nombre, así que hay que inventarle. Vas a tener que pensarlo. Vas a tener que pensarle un nombre. ¿En cuanto a la columna? En cuanto a la columna. Aunque le Lo voy podemos a poner pensar. Asociación Libre porque así es su canal, sí, claro, de YouTube, salvo que Muchas vos... gracias. Ahí va, canal de YouTube, se suscriben a Asociación Libre. ¿Qué sucede ahí? Hay videos de Game of Thrones y psicología mezclados. Y hay un poco de todo, ¿no? Hay como textos de psicoanálisis en general que voy resumiendo para los que van estudiando, pero después hay cosas para la gente que no estudia. Como Sí, leí por mucho ejemplo, comentario de aprobé gracias a vos. Me muero. Sí, me mandan esos un montón. Qué bien, qué Sí, buen aporte a eso la está comunidad. Bueno, obviamente Mati es psicólogo, ahora me dice Así no, es. soy contador y nos tenemos que ir todos. Y hoy vamos a estar hablando de sexualidad. Sexualidad. Exactamente. Así Obviamente relacionado al psicoanálisis, todo. Así es. Muy bien. Polémico Freud, yo te voy a dejar hablar Bien, a vos perfecto. igualmente. Me pero mirá gusta cómo que se que llame lo- así la columna, Polémico Freud. Polémico Freud, me encanta. Me gusta Polémico Freud también. Muy Me buen gusta, nombre me de gusta. columna. Arranca Banco. entonces Polémico Freud, la columna del De día hecho, de hoy. me gusta que ya arranques hablando de lo polémico de Freud porque es como hablar del elefante en la habitación, ¿no? Como se suele decir, como que Freud no tiene muy buena prensa en cuanto a la sexualidad y sobre todo a las nuevas investigaciones y nuevos como movimientos que están habiendo que cuestionan la sexualidad, ¿no? Igual el otro día hablábamos con Gonza, que también está acá en la mesa, que es mi novio y que abrió un vino con una tijera y por eso... Con llaves, con llaves. una Con llave. llaves, mucho. Y por eso, Sin solo por manchar eso nada, lo ¿no? dejamos claro. Eso lo dudamos. Hablábamos de que muchas de las cosas que también se cuestionan de Freud fue hace un montón de años. También uno tiene que entender la coyuntura. Me encanta esa Bueno, palabra. fíjate que Freud, o sea, empezó a hablarnos en el 1800 y en esa época, plena época victoriana, había una represión sexual que era zarpada. O sea, nada que ver con ahora. Imagínate que para él poder hablar de sexualidad infantil era una locura. Claro, lo deben haber lo linchado. lincharon de todos Sí, lados. obviamente. Imagínate. Y bueno, él cómo se paraba frente a la sexualidad, que era lo que... Bueno, yo lo que había planteado era tomar algo de lo que viene, de lo que dijo Freud o de lo que se dice que dijo Freud y digamos desarrollarlo un poco, ¿no? Ok. En principio les iba a preguntar a ustedes, iba a empezar hablando de la sexualidad femenina y diciendo esto que ya todos sabemos, que es ¿por qué está mal visto en la sociedad que la mujer goce sexualmente? Ajá. ¿Qué piensan ustedes, digamos? ¿Qué piensa la nación huachense también? La nación huachense. Acá lo hemos analizado mucho y también tenemos una chica que se llama Paula que suele hacer una columna sobre sexualidad, que alguna vez ha hablado puntualmente de esto, y que todo lo que tenga que ver con la mujer siendo libre frente a cualquier cuestión es cuestionado o criticado o reprimido de alguna manera. Y obviamente eso tiene que ver con una cuestión de libertades, ¿no? También hemos hablado mucho, por ejemplo, del trabajo sexual o de la masturbación o de un montón de cosas que frente al hombre están completamente naturalizadas y en la mujer son tabú. Bueno, ahí tocaste uno de los puntos que iba a tratar, que era esto que ya todos sabemos, digamos, pero lo vamos a ver desde un punto de vista psicoanalítico, ¿no? Que es ¿por qué es tabú en la mujer y no es tabú en el hombre? Ok. Y porque yo ¿Por creo qué? que todo ¿Por lo qué? que la mujer goce que no sea más allá de los estándares De que que vienen de los del 1800, de no sé, gozar de tener una familia y de ser mamá y de esas cosas, están mal. Es como Bien. Claro, correrte de eso de ser un instrumento que puede procrear, que Bien. puede darle hijos a ese hombre es como Ok, diferente. perfecto.
O sea que pareciera que hay algo de la sexualidad que es como compatible con ser hombre e incompatible con ser mujer. Exactamente. En algún punto no. Y acá voy a decir un poco mi hipótesis que después vamos a desarrollar, pero que es que por alguna razón el concepto de goce sexual está entendido socialmente de forma inconsciente en cada uno como algo característico de la masculinidad. Ok. O sea, algo que es como compatible con la imagen que tenemos de hombre, pero incompatible con la imagen que tenemos de mujer. Sí, de hecho es esa imagen construida y eso que se suele decir, que es real siempre de un tipo que está con un montón de minas, siempre es un capo festejado, venerado y demás, y una mina que está con un montón de tipos, bueno, es una puta de mierda y tiene sífilis. Tal cual, exactamente. Y tal vez tenga o tal vez no, digamos, pero lo mismo. Claro, está todo bien. Pero si el pibe se agarró no te sífilis, juzgamos. Te podés tratar de no está mal tampoco tener sífilis. pero si el pibe se agarró sífilis cogiéndose un montón de pibas, es un capo, ¿entendés? Sí. Mirá, Puede se ser. cogió a tantas pibas que se agarró sífilis. Como un trofeo ya, Claro. la enfermedad. Claro, ser una puta está mal, pero ser un putañero está bien. Bueno, Está bien pero eso. ¿cómo entra Bueno. esto dentro del encuadre Bien. psicoanalítico? Para hablar de esto quería ir un poco más atrás y les iba a preguntar también, ¿cuál es el como símbolo del placer sexual femenino? Una parte del cuerpo. El clítoris, digamos. estamos hablando. Sí. Exactamente. El clítoris es como símbolo del goce sexual femenino, pero también es como tabú, ¿o no? Sí. De hecho, Gon, que está acá tomando vino del pico, me había mandado un video acerca del clítoris y cómo se había ido desarrollando a lo largo de las distintas épocas. Y como que fue descubierto y redescubierto varias veces en la historia. O sea que como que siempre hay como una tendencia al clítoris como volver hacia atrás en el descubrimiento, no hay como quedar medio en el desconocimiento y en la opresión, Ajá. ¿no? Y lo interesante de ese video también, digamos, más además de eso, era que lo ponía Freud como el enemigo número 1 del clítoris. Ok. El Hitler del clítoris. El Hitler del clítoris que inventó sistemáticamente una maquinaria para exterminarnos a todos. No, No. pobrecitos. Sí. No, pero Freud Tan quería que nos chiquito hagan la el cola. clítoris. Por eso. Vamos. Todo en la cola, Freud. esa era la excusa que usaba con su mujer Freud y la tuve que poner en el libro porque si no la mujer no le creía. Tenía que estar lejos del clítoris. ¿Y esto es real? ¿Freud estaba tan peleado con el clítoris o...? Bien, me gusta que hagas esa pregunta. ¿Sabes que yo pensaba que era real? Ujú. Y investigando para hacer esta charla hoy que iba a venir acá, releí todos los textos de Freud donde habla de esto y no dice eso. No, Freud, te lo perdonamos. juro. O sea, ahora les voy a leer un parrafito chiquito porque Freud no dice, lo que dice es esto, como que él en el video lo criticaban porque él había inventado el concepto de orgasmo vaginal. Sí. Entonces cosa lo que es bastante reducida en el público femenino. Le pasa, creo que el otro día lo leí, quizás tengas... 0,00 Sí, no sé si 0,0, pero 20% de las mujeres logran tener, creo que era el 20 o 30, un orgasmo vaginal. Bien. Y sin embargo, cuando vos ves una película o lo que sea, siempre se la están cogiendo y acaba como mágicamente y el Obvio. clítoris no existe. Como Bien. desde ese lugar es bastante cuestionable. Porque lo que decía Freud era, o lo que dicen que decía Freud, era que había que pasar del goce del clítoris al goce de la vagina. Ujú. ¿Sí? Como que ese era el desarrollo normal de la mujer. Ok. Pero Freud no dice que es como lo que tiene que pasar, sino que lo que decía es que él describía lo que veía que pasaba en la sociedad. Él armó un recorrido. Un que no recorrido, era dice, a ver, el único. él observaba el desarrollo de las niñas, cómo se iban convirtiendo en mujeres y veía que las niñas jugaban con su clítoris un montón y que de repente llegaban a la pubertad, o digamos un poco antes también, dejaban de jugar con el clítoris, como que se lo prohibían de alguna manera, y después cuando llegaba la pubertad venía como una segunda oleada de represión donde directamente ya no querían saber nada de sexualidad en general. Ok. Mientras que en el hombre la sexualidad era como... Crece todo el tiempo. En la pubertad era como, tipo, hacerse la paja Y a full. eso sucede al día de hoy. Yo no Claro. sé igualmente a ver cómo lo manejan hoy en día quizás madres y padres un poco más jóvenes frente a sus hijas y sus hijos mujeres.
Pero yo, cuando nosotras éramos chicas, es como que era súper normal que los varones se hacían la paja todo el día, se juntaban a hacerse la paja, se hacían la paja en el baño del colegio, era como lo único que hacían permanentemente era hacerse la paja. Miraban porno. Pero a nosotras nunca nadie nos habló de que estaba todo bien con hacerte la paja. Entonces te estás haciendo la paja y sos, o sea, pero yo ni en tengo una recuerdo. película, ¿me entendés? Ni en una película. O sea, mirabas American Pie y el chabón se tocaba con una torta. O sea, ¿qué? Ahora que tengo 30 años, lo vi cuando tenía 14. Dije, sí, un chabón mete un pito adentro de una torta y eso le gusta. ¿Qué? O sea, quiero que reveamos toda esa película. No, pero el concepto de clítoris, me parece que no, aunque tus padres sean progres y te hablen de la sexualidad y de que eventualmente vas a indisponerte y de que dónde vienen los bebés, qué sé yo, queda de lado el Quiero clítoris. correr un segundito porque sigo una chica que me encanta cómo escribe, creo que se llama Mercedes Romero, y el otro día escribió un texto muy piola de cuando menstruó por primera vez, que su papá se puso muy nervioso y le dijo, te felicito por lo de señorita. Mi papá le contó a mi hermano, o sea, le dijo como, bueno, a partir de ahora... Bueno, ¿qué va a hacer? Volvamos entonces a Freud y el clítoris. Me gustó lo que dijiste de que cuando son chicas, digamos, a las mujeres no se les dice nada y los hombres parece que tienen como súper habilitado ese recorrido hacia la masturbación, ¿no? Y el goce sexual. Y de hecho el otro día mi novia me mostró un artículo que estaba muy bueno, que era de la revista Palta, una chica que se llamaba Lilian Sproviero, y el artículo se llamaba Punto G con G de género. Y hablaba un poco de tal cual lo que vos lo leíste. Sí, bueno, sí. hablaba tal cual eso. Y una parte que me pareció muy interesante era que decía que una prueba como de esta opresión y represión que hay como del goce femenino y sobre todo con respecto al clítoris, era que no hay un nombre vulgar, así como coloquial, de clítoris, como hay de pija o chota o qué sé yo. Pongámosle un nombre. Tampoco hay un nombre vulgar para eso. chupar conchas, no hay un pete para las mujeres, Exacto. no lo tenemos. Yo iba a proponer que hagamos un nombre vulgar, que creemos un nombre vulgar ahora en Guachas. Ay, no pero sé. que no sea la nena, pasa que la nena es la concha. La nena es como todo. Pero el clítoris es como clito. masculinito, ¿o no? Lacli. Mirá qué interesante eso. Claro, es el clítoris. Bueno, ay, no sé qué difícil. Es el clítoris, lo tengo yo. Hagamos una votación. Yo digo, bot 1, Mati. No le vamos a poner Mati a nuestro clítoris. Me sentiría muy honrado. ¿Por qué no? La Mati. Conocemos muchos Matis. Bueno, pero le sacás el sentido al nombre. Es Mati como le ponemos. una tuca para mí el clítoris. Es como una tuquita. Pero la salvadora. ¿La tuquita? La tuquita Medio puede ser. gorro ese clítoris, gordo, no es una Chupame tuca. la tuquita, a mí me gusta, parece. Ahí va. Dale Ahí va. un besito a esta tuquita. Que vas a quedar re loco. Me gusta. Le pedimos a las oyentas, los oyentes no participan en esto, lo siento. Oyentas que manden a Guachas Radio en todas las redes sociales que existen, cómo le decimos al clítoris. Así como decimos pija, así como decimos chota, verga. Hay 1000 cosas para decirle al pito. Exactamente. Todas. Bueno, en fin, entonces volviendo a Freud. Sí. Lo que él decía, como vos bien dijiste, como que el clítoris, según lo que él entendía de lo que él describía del desarrollo femenino, parecía como que el clítoris era como un mini pene. Sí, el famoso pene atrofiado. Pene ¿no? atrofiado. Sí. Y de hecho, la biología dice lo mismo, que el clítoris se comporta bastante como un pene que se agranda cuando se excita, que se llena de sangre. Entonces, para Freud, lo que él decía era que la estimulación del clítoris, el placer sexual que provenía de ahí, era como un goce masculino, y que cuando la niña se convertía en mujer, entonces lo abandonaba por ser viril. Ok. ¿Sí? De hecho, les puedo leer un mini párrafo, no quiero aburrir. Trajo un libro. Yo igual quiero cuestionar que digamos que el clítoris es un pene atrofiado. ¿Por qué el pene no es un clítoris sumeado? Lo que pasa es que está siempre analizado desde la perspectiva de que el hombre siempre fue objeto de estudio de todo. Aquí estamos para cambiar el mundo. Si el clítoris es una tuca, el pene es como un doble, triple un rojo gigante. Claro, triple seda, me encanta. Bueno, leemos entonces un fragmento de Freud. Para defender al maestro, ¿no? Un poco. Al padre, que dice... Hace todo el desarrollo que ya conté y termina diciendo: toda vez que logra transferir la estimulabilidad erógena del clítoris a la vagina, la mujer ha mudado la zona rectora para su práctica sexual posterior. En cambio, el hombre la conserva desde la infancia
En este cambio de la zona erógena rectora, así como en la oleada represiva de la pubertad, que por así decir elimina la virilidad infantil, residen las principales condiciones de la proclividad de la mujer a la neurosis, en particular a la histeria. Estas condiciones se entraman entonces de la manera más íntima con la naturaleza de la feminidad. Okay. O sea, no sé si se entendió para los que no están metidos, pero básicamente lo que dice es: esta represión de estas actitudes que supuestamente son viriles es lo que causa que la mujer contraiga la neurosis. O sea, es todo un problema de roles de género, como siempre, digamos, ¿no? Como a vos te tocó ser mujer, vos podés gozar de una manera, y como este es un goce relacionado con lo masculino, se lo reprime. Eso es lo que quisiste decir. Exactamente. Te sacaste Soy un 10. psicóloga. Sos psicóloga en este momento. Qué lindo. Giselle Rimolo pasa a recibir Mamá, el diploma. tengo un título. Me lo dio Mati. Es válido entonces. Ok. Acá ya empezaron a votar Otra... la colina, por ejemplo, para el clítoris. Ya empezaron a votar acá en Twitter. Okay. La colina es re épico. Si la vagina es una concha, pregunta Reina Batata, ¿el clítoris es la perla? Ah, está re buena esa, no se la esperaba. La banqué. Me gusta la perla. La perlita. La perla. En fin, una otra prueba, digamos, de esto que estamos haciendo, como esta división entre lo que es aceptado masculino y femenino en la sociedad, digamos, es, por ejemplo, lo que sucede en países de árabes o de África, pertenecientes al Islam casi siempre, donde se produce la ablación del clítoris. terrible, sí. Que no es cuando le hablan al clítoris. No. Ojalá Lamentablemente. fuera eso. Lo cortan con la mujer. Ahí no hay nada de despierta. habla. Ahí No no hay hay nada nadie de habla ahí. No. Sí. Yo he leído mucho sobre ablación, realmente es terrible, está o sea, se ha logrado prohibir en muchísimos países, pero hay muchísimos lugares en los que sigue sucediendo, por un lado a modo de castigo frente a algunas mujeres que son infieles o que se mandan alguna cagadita y pumba le cortan el clítoris, pero también a veces es parte de la cultura de mujeres que por alguna razón se les prohíbe llevar a cabo una vida sexual. Lo hacen con niñas. Con niñas despiertas y conscientes, se las prepara entre mujeres y les cortan el clítoris. Terrible. ¿Y sabes con qué fin lo hacen? ¿Cuál es el fin? Digamos, para que la mujer no goce sexualmente. Porque Que se concentre en tener pibitos con un señor de 50 años más grande con el que arreglaron el matrimonio. Para mí, estos países que son como donde digamos, el machismo está como tan exacerbado, digamos, en estos países, es como si mostraran de forma más nítida, de alguna manera, las influencias que capaz en sociedades como la nuestra están más atenuadas. Claro. Entonces, por ejemplo, en estos países a la mujer directamente se le prohíbe, o sea, se le extirpa un órgano con tal de que no goce sexualmente. Sí. Y la mujer y el hombre, en cambio, tiene varias mujeres. Claro, sí, es literal. Es literal. Se les extirpa el clítoris, pero igual pueden reproducirse. Entonces pueden alojar un bebé en su interior. No es que les sacan el útero como para que ni siquiera sean madres. No, porque lo que está mal visto es el goce sexual exclusivamente. Exacto. Y esto me lleva ahora a otro punto que tiene que ver con lo que yo empecé a ver en mis pacientes cuando empecé a atender, que se relaciona con esto. Y acá es donde entra, digamos, un poco la perspectiva psicoanalítica, porque hasta ahora leímos un poco de Freud, pero hasta ahora es lo que siempre más o menos se sabe con respecto a estos temas, ¿no? Acá viene la apreciación personal. Acá viene la apreciación personal. Bien. Para vos, Rolón. Le resta seriedad. Lo nuestro es mucho mejor, eso que se decía. Me encantó. Bien, entonces, Rolón. Los conflictos neuróticos, digamos, los conflictos emocionales con que yo veo que llegan las personas a sesión, o incluso las personas que tengo alrededor, viste, los más cercanos, y en mí mismo, que voy descubriendo en mi análisis, Freud ya lo había dicho, suelen tener que ver con la sexualidad. Ok. Freud lo que descubrió es que detrás de todos estos síntomas emocionales había traumas sexuales. Al punto tal que él pensó que estas traumas, que en general eran como episodios de niños donde habían sido abusados o algo así, era como la etiología de la neurosis. Él pensaba que como habían abusado a alguien, entonces esa persona había desarrollado la neurosis. Y después se dio cuenta que muchos de esos acontecimientos no habían sucedido nunca. Ok. Y que la persona los había fantaseado. Ah, mira. Entonces se dio cuenta que no era necesario que suceda, sino que la fantasía
el deseo ya era traumática en sí mismo. Ok, o sea, ¿Sí? el sexo es la raíz de todos nuestros mambos, básicamente. Bien, pero ¿por qué? Porque para mí estos acontecimientos traumáticos sexuales entran en conflicto con la identidad sexual de cada uno. ¿Qué significa esto? A mí me parece que cada uno está identificado a una imagen masculina o femenina, ¿sí? Donde esta imagen masculina o femenina, digamos, tiene como ciertas características, tiene como cualidades, tiene como ciertos deseos, ciertos intereses, como cosas de personalidad. A nivel, ¿cómo está establecido en la sociedad o a nivel psicológico? Ok. Proviene de la sociedad, pero tiene una influencia bastante grande también de lo que a cada uno le toca vivir en su historia individual, en su familia. Sí, obvio, no es lo mismo, no sé, yo soy mujer heterosexual, me represento con eso, mi vida debe haber sido muchísimo más fácil que un varón que de golpe se representa con una mujer, etcétera, etcétera, Bien. pero hay como un millón de maneras de vivirlo. Perfecto. Sí, digamos, es difícil esto porque tiene que ver como con ciertas características que vienen como de lo social, como vos dijiste, y que de alguna manera es como que inhiben a las personas a acceder a otras características que son como reservadas para el otro género o el otro sexo. Sí. ¿Sí? Como que todo lo que rompe, suponete que yo estoy identificado a un lugar de masculinidad. Sí. Todo lo que rompe la imagen de masculinidad a la cual yo estoy identificado es reprimido en mi personalidad y hago de cuenta que no existe y que no lo deseo, que no lo tengo y me resisto contra eso, digamos. Ok. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es un experimento que se hizo donde hacían un examen de matemáticas a distintos grupos mixtos de hombres y mujeres. Ajá. En estos grupos, a algunos se les decía que solía haber mucha diferencia de resultado entre hombres y mujeres en esos exámenes. Y a otros grupos se les decía que en general daba igual. Ok. A los grupos que se les dijo que había diferencia, dio significativamente peores resultados para las mujeres. Y en los grupos que se dijo que no había diferencia, fue nula la diferencia. Ok. ¿Sí? Sí, entiendo. ¿Y cómo lo entienden ellos, digamos, o los que hicieron el estudio, y cómo se suele entender este estudio? Es que como que se desalienta a la mujer en su intento porque se dice, como sos mujer no podés. No vas a poder porque sos mujer. Sí. Pero como yo lo entiendo a raíz de esto que estoy diciendo, que no sé si se termina de entender, pero ahora me parece que se va a entender un poco más, es que cuando se le dice a la mujer, suele haber diferencias entre los géneros y a las mujeres les va significativamente peor. Sí. Lo que entienden inconscientemente es, no es que no voy a poder porque soy mujer, sino que si llego a poder, entonces no soy mujer. Ok, entiendo. Eso Entiendo con lo perfectamente. Que entras en crisis con eso, con lo que te representaste con tu propia toda tu identidad, vida. o sea, con la Claro. formación de tu Exactamente. identidad tiene que ver con esto, de la inferioridad o la superioridad depende del género. Exactamente. Les doy otro ejemplo de otro experimento que se hizo. ¿De qué te reí? Llegó otro vino. Llegó Hay otro vino afuera y acá nos excitamos. Sí. Otro experimento. Sí. Se agarró a niños de 5 años Sí. y se les contó una historia. Se les decía que el personaje principal de esta historia no se definía el género, sino que se les decía, eres una persona muy inteligente, que qué sé yo. Y después, cuando terminaron, le preguntaron a los niños cómo se imaginaban a esta persona. Sí. Y todos los niños, o digamos la mayoría, se imaginaban que el personaje principal era del mismo sexo que ellos. Cuando hicieron lo mismo con personas de 6 años, antes había sido 5 años, Sí. 6 años, ambos sexos imaginaron a esta persona súper inteligente como un hombre. Ok. ¿Sí? Nos están Otro- cagando la Nos mente. están Otro- cagando la cabeza. Obvio. Otro experimento muy similar. Los ponen a niños también de 5 años a jugar a juegos. Les dicen, vamos a jugar un juego que es para gente muy inteligente. También lo mismo con la inteligencia. Y ambos niños y niñas querían jugar. Cuando hicieron lo mismo con niños de 6 años, solo los hombres querían jugar y las mujeres ya no querían jugar más. La vida representada en un experimento, ¿no es cierto? Bueno, entonces, para cerrar, consejo de psicólogo, primero pongámosle un nombre al clítoris. Vamos a estar Yo trabajando voto en por esto. Mati. Yo no sé si... Me gusta, tenemos Bueno, lo vamos a proponer. Mati, Tuca, hagamos una encuesta, Hagamos Oliva, una tengamos encuesta un par de y que opciones. una de las opciones Claro. sea Mati. Freud puede ser otra opción. Eso sería increíble. Sigmund. Sería increíble que se llame Sigmund. ¿Cómo anda el de Sigmund? Que Sigmund sea el pete. Directo, el pete femenino. Me hizo un Sigmund. Acá. Yo voto por
fruta brillantada. Acá una chica nos corrige y tiene razón y pone que no quiere yutear, pero que hay varones con clítoris también, sí, obvio. Tratamos siempre de tener como... Yo le dije que yutee tranquila, le respondí y que voten todos los que tengan clítoris. A veces uno... Y Mati también votó, así que por Mati. Intenta integrar todo lo que puede y tiene los conceptos demasiado integrados, entonces a veces nos sale a hablar de mujeres, pero es cierto y está buenísimo que lo podamos corregir en la marcha. Bueno, Mati, muchas gracias. Canal de YouTube. Asociación Libre está en todos lados, digamos, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Muchas gracias a la Nación Huachense por tenerme acá. Lía, Jupi y Nati, muchas gracias. No, a vos, Mati. Un placer. Me gusta que nos mencione a todas. Queremos que vuelvas. Sí. Queremos que vuelvas y que hagas... ¿Le podés dar terapia de canje? Polémico. Porque pillamos porque le lavo los platos. Claro, a Gusti le gusta lavar los platos y necesita un psicólogo. Bueno, nos veremos muy pronto, Mati, en la próxima... ¿Cómo se llamaba? El Freud Polémico. Freud Polémico. Me gusta. Nos vamos a escuchar un tema de nuestros amigos, de mi amigo Invencible. Se llama Hacernos Extraños y ya volvemos con más guachas.